Son las 7 de la mañana con 56 minutos y estamos en la entrevista en vivo Pulso Ciudadano al aire a través del informativo El Mercurio, primera emisión en la comunidad. Hoy vamos a dialogar con nuestros invitados, el economista Diego Borja, exministro de Estado y ex asambleísta. Nos iniciamos nuestro diálogo con el ingeniero Juan Carlos Camacho Dávila, exministro de Estado y ex diputado nacional, quien ya nos visitó el 30 de diciembre de 2014. Ingeniero, buenos días, ahora sí vamos a lo serio. Buenos días, un honor siempre para mí estar aquí en los micrófonos de Radio Mercurio y atento a la entrevista que usted ha planteado. Bueno, ya lo tenemos presente al economista Diego Borja, ex ministro de Estado y ex asambleísta. Economista, acérquese un poquito más y vamos a dialogar. Bienvenido a del informativo El Mercurio, primera emisión en la comunidad, en nuestro espacio de entrevistas en vivo, Pulso Ciudadano al aire. Buenos días y un honor tenerle a usted por primera vez acá, y esperamos que no sea la primera, sino que más bien siempre nos visite. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, un cordial saludo a mi contertulio, un cordial saludo a todos los que nos escuchan por Radio El Mercurio. Y bueno, pues muy contento de estar aquí en Cuenca nuevamente a los pocos días. Estuve hace menos de 2 semanas en un evento que se organizó aquí a propósito del tema de las enmiendas constitucionales en el Colegio de Abogados de Cuenca y ahora nuevamente por acá. Ahora, para conocer un poco más o hacer un poco de historia de usted, porque ya viene desde hace mucho tiempo también, ¿quién es en verdad Diego Borja? Cuéntenos, por favor. Bueno, yo soy en realidad un hombre comprometido con la transformación social desde siempre. Yo recordaba el otro día con algunos compañeros que inicié mi militancia política en la izquierda ecuatoriana a los 16 años, en el 6º curso del colegio, y luego pues realmente ha sido toda una vida de formación en ese ámbito. Ocupé la presidencia de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, luego fui parte de quienes fundamos el movimiento Nuevo País en el año 96, que lanzó la candidatura de Freddy Ehlers, con un digno cuencano en ese momento, muy comprometido también con la transformación, que hoy día creo que está en otro andarivel, que fue el Jorge Cordero. Y bueno, luego nos comprometimos con todo, con el proceso de la Revolución Ciudadana. Ocupé un curul como asambleísta constituyente por el movimiento Poder Ciudadano, en alianza con la Izquierda Democrática en el año 2007-2008. Y en el año 2008 colaboré con el gobierno del presidente Correa en el año más fuerte, más duro de la crisis económica, que fue la crisis del 2009, cuando por un pelo nos saca la crisis de la dolarización. Recordémosle a la ciudadanía que en el año 2009 el barril de petróleo se ubicó en $25 por barril, no en 40 como hoy día. Entonces fue una gran tarea la que se hizo en ese momento de lograr que al menos no decrezcamos. Fue un año en el cual no crecimos, pero no decrecimos como otros países de la región. Y luego de eso pues teniendo algunas discrepancias políticas con el presidente Correa, me retiré del gobierno y soy parte hoy día de un colectivo, que es el colectivo que ocupa un espacio en el centro izquierda, que es Democracia Sí, que está impulsando la consulta popular para estas reformas que el presidente ha llamado enmiendas, que en nuestro juicio no son enmiendas sino reformas. Ahora, cae como anillo al dedo aquella pregunta, ¿no? ¿Qué pasó? ¿En dónde se perdió la Constitución del 2008 en la que usted fue parte de la construcción de la misma, y donde se habló de que aquella Constitución quedaba marcada en piedra y que esta iba a durar muchos años, y a los pocos tiempos prácticamente hay una serie de cambios, vienen las enmiendas, viene una reelección del presidente de la República, aunque siempre hay que saber o decir de que él ya aprovechó y ya estuvo en esta reelección y ahora se quiere cambiar. Es decir, que lo que se hizo en piedra para 300 años, esto no es tal. Así es, en realidad aquí hay un viraje completo del proyecto político del presidente Correa. Él en el año 2006 gana las elecciones con la propuesta de la Revolución Ciudadana, que era básicamente un cambio profundo con respecto al viejo régimen que se le denominó de la partidocracia. Así es. Hace un pacto con la sociedad el momento que plantea una asamblea constituyente. La sociedad mayoritariamente vota por una nueva constitución que creía ser un proyecto de democracia avanzada, recogiendo lo mejor de la democracia participativa y lo mejor de la democracia representativa, y a los pocos años, no han pasado ni 6, o sea que la Constitución sería una niña en realidad de primer grado, no avanza ni siquiera al colegio, no han pasado ni 6 años y ya se está reformando de una manera profunda, porque son reformas de envergadura. La modificación del tiempo
de permanencia de los líderes electos por votación popular, de la reelección por una sola vez a la reelección indefinida, es un cambio profundo. Es el intento de la perennización de un pequeño grupo en el poder desde nuestra perspectiva, pero no solo ese cambio. Está la modificación del rol que jugarían los gobiernos locales en una constitución cuyo primer artículo dice que el Ecuador es un Estado democrático, varias otras cosas, y descentralizado. Se quiere volver a la centralización, se quiere cambiar el papel de las Fuerzas Armadas, el papel de la Contraloría. Al Ecuador se le ha ofrecido transparencia y lucha anticorrupción, y se quiere cambiar el instrumento que debería funcionar para la transparencia y la lucha contra la corrupción, que es la Contraloría. Se quiere cambiar la posibilidad de que los ciudadanos llamen a consulta popular sobre cualquier tema. Se quiere cambiar la comunicación, pasarla de un derecho a un servicio público, igual que la recolección de basura. Se quiere modificar los derechos de los trabajadores. En fin, son modificaciones de envergadura que, por último, decimos nosotros, la Constitución prevé forma de ser modificada. En el artículo 441 dice que cuando son cambios mayores como estos, tiene que llamarse a consulta popular. Ahora, es importante también, después del diálogo que nos da a conocer el economista Diego Borja, preguntarle a usted, ingeniero Juan Carlos Camacho, los ecuatorianos, los ecuatorianas, estamos preparados justamente para entrar a una ley política con esta diversidad y lo que ha anunciado, estos cambios que se quieren hacer a través de la Constitución, estas enmiendas. ¿Estamos nosotros preparados para irnos hacia una ley electoral? No estamos listos, pero la distancia que hay entre la convocatoria y la elección propiamente dicho va a permitir que voces rebeldes se levanten y hagan entender al pueblo lo que está pasando. Hay que hacerle acuerdo que el presidente de la República, si bien es un líder que tiene una gran llegada y ha sobrepasado a su movimiento y a sus aliados, es un hombre que miente a cada rato, que cambia de opinión fácilmente. En la primera campaña del 2006 al 2007, él dijo que es enemigo de los subsidios y que bajará el IVA del 12 al 10%. Llegó al gobierno y se olvidó de las ofertas. Igual dijo que la lucha contra la corrupción iba a ser algo frontal y quiere desaparecer a la Contraloría en su capacidad de controlar la corrupción. Entonces, cuando hay este tipo de cambios de opinión a conveniencia, se ve lo que está pasando ahora. Como ya la Constitución no me sirve para mis fines, la quiero cambiar, y como tengo 100 asambleístas a los que cada rato les hago acuerdo que yo los hice elegir porque ellos solos no hubieran ganado, incluidos los de Azuay, él les dice, les grita, y entonces quiere hacer un cambio a su gusto. Y yo veo que va ganando terreno la propuesta de una consulta popular, va habiendo conciencia de la gente en que debe haber una consulta, porque hay un viejo axioma que usan los abogados, que dicen que en derecho se hace y se deshace de la misma manera las cosas. Y entonces, que aparentemente es un Estado de Derecho, aprobó esa Constitución con millones de votos, en los que yo me incluyo, hay que reformarla con otros millones de votos, pues, o ratificarla. Pero si el presidente de la República, con su grupo íntimo, sus asesores, están obnubilados porque el adulo en el palacio es grande, y eso pasa, entonces le tienen ciego, le dicen, tú eres casi un dios, no necesitas oír a nadie, sigue insultando, sigue atacando al que te hace ver las cosas, al que te critica, dale duro el sábado, le descalificas y con eso vas a reelegirte eternamente. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, el pueblo este rato, si hay una elección, tal vez no está listo, pero de aquí a la convocatoria va a estar listo, y por eso Correa no quiere la consulta, porque sabe que está caminando una unidad por la consulta, que no es la unidad que nos plantean aquí en Cuenca los alcaldes que no se pronuncian sobre nada ni proponen nada, que no es la unidad que excluye a Lazo, a Gutiérrez y a todos los demás actores. Si aquí uno de los actores políticos o gremiales nos empieza a apestar, no hay unidad. Entonces tiene que haber una unidad sin exclusiones, tiene que ser una unidad de verdad, y para eso tiene que haber una propuesta, y la única propuesta que hay es la defensa de la democracia y de la patria. Hacia allá tenemos que llegar. Economista, es justamente aquella unidad que se dio acá en la ciudad de Cuenca el día lunes y la otra que se dio allá en Guaranda. ¿Cree usted que los partidos o los movimientos o organizaciones políticas del país que supuestamente están en contra del régimen están preparados, están solventados? Hay la decisión de algunos, de muchos conocidos, hacerse a un costado y que entren los líderes nuevos. Bueno, yo no lo he conocido al ingeniero Camacho
y me da mucho gusto coincidir con varios de los elementos que él señala. Solamente para recapitular antes de contestar su pregunta, cuando él dice que el presidente ha cambiado de posición, podríamos dar una lista enorme de ejemplos. Él ha dado dos, yo le sumo dos más. En su libro, el presidente Correa dice que los tratados de libre comercio son el bobo aperturismo, así dice en su libro. Y acabamos de firmar los ecuatorianos un tratado de libre comercio con Europa. El presidente Correa, en la constituyente, cuando se reunía con los asambleístas de su bloque y los aliados, entre los cuales yo me incluyo, él era partidario de que no haya reelección, ni siquiera por una sola vez. Algunos de los asambleístas, incluyendo una actual ministra, que en ese momento era asambleísta constituyente, Betty Tola, Huencana, si no me equivoco, propuso una carta en la que se prohíba la reelección indefinida en la constituyente. La constitución hoy día han cambiado radicalmente de posturas. Es una pirueta política que uno debería comprender y ellos deberían rendirle cuentas a la ciudadanía. Sobre lo que usted me pregunta, yo no soy partidario de una unidad a cualquier costo. Yo no creo que aquí se trate de todos unidos contra Correa. Yo más bien rescato la propuesta que hace el ingeniero Camacho en el sentido de decir, acá debemos unirnos por la defensa de algo, de la patria, de la democracia, de la participación. Eso es algo positivo, es una propuesta hacia adelante, no hacia atrás. Y entonces las unidades funcionan cuando son unidades que tienen algún elemento de vínculo más allá de la simple oposición al gobierno. Yo creo que cuando se dice que los alcaldes y prefectos que se reunieron aquí en Cuenca hace pocos días no plantearon nada, es precisamente por eso, porque no les motiva un elemento común de unidad propositiva. Nosotros creemos, como ha señalado el ingeniero Camacho, y vuelvo a coincidir en eso, como movimiento Democracia Sí, creemos que la consulta popular es un bien, por decirlo así, de todos, es un bien de la ciudadanía, y en ese sentido tiene toda la legitimidad la derecha, conducida por Guillermo Lasso, de convocar a una consulta, toda la legitimidad, sociedad patriótica, de hacerlo. Y nosotros lo hemos dicho, al primero que se le dé este derecho, además que no es una dádiva, el derecho de plantear una consulta popular a los ecuatorianos sobre este tema, vamos a apoyar. Y hemos también escuchado que ellos han dicho que si es que se aprueba nuestra propuesta de consulta popular, nos van a apoyar. Ahora, en nuestro caso, Democracia Sí cree que la propuesta es un poquito más amplia, porque no solo se ha restringido al tema de la reelección indefinida, sino que hemos incorporado otros elementos que a nuestro juicio son muy importantes, como el de la Contraloría, el de las Fuerzas Armadas, el de los gobiernos locales, el de los trabajadores y el de la ciudadanía. Ahora, esta de la reelección indefinida, que a muchos da a pensar hasta qué punto economista es positivo, es negativo, el Ecuador, los ecuatorianos estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Justamente para eso se pide la consulta popular, la cual es donde vienen la serie de cambios. Es decir, los ecuatorianos hay que seguirlo diciendo, pidiéndole al gobierno que acceda a eso, y si eso no se da, prácticamente sería una imposición. Usted plantea cuáles son los elementos positivos. Yo no veo ninguno. En una democracia, el intento de perennización es algo negativo por todos los costados, incluso desde la propia argumentación del gobierno, que señala que hay que defender el proyecto político. Un proyecto político es un proyecto colectivo. Un proyecto político no puede ser un proyecto personal. Hace un momento el ingeniero Camacho decía, como ya la Constitución no le sirve, la quieren amoldar. Yo digo, la están tratando como una bola de plastilina en la cual hacen con la Constitución el muñeco que más les guste. Entonces eso no puede ser defensa de un proyecto político. Entonces yo no le veo en democracia nada positivo a un cambio constitucional que conduzca a la reelección indefinida, porque además hay dos elementos adicionales. El uno, quienes están decidiendo, los asambleístas nacionales, son jueces y parte. ¿Por qué? Porque si van a decidir que haya reelección indefinida, los primeros en utilizar ese beneficio van a ser ellos, pues. ¿O acaso van a dejar sus curules? No, pues se van a eternizar. Y el segundo elemento es que todas las autoridades ya electas, que hoy día ocupan puestos en el Estado, van a utilizar sus puestos para perennizarse en el poder. El presidente va a utilizar la presidencia, el alcalde, la alcaldía, el prefecto, la prefectura, y así sucesivamente. ¿Y eso qué significa? Que en vez de poner el Estado
y la maquinaria del Estado y el aparato del Estado al servicio de la ciudadanía van a poner a su propio servicio. No le veo ningún beneficio a la reelección. En nuestra ciudad, el país y el mundo, con la ética y transparencia que nos caracteriza. Son las 8 de la mañana con 22 minutos. Seguimos en este diálogo abierto, entrevista en vivo en Pulso Ciudadano al aire a través del informativo El Mercurio, primera emisión en la comunidad, con el economista Diego Borja, exministro de Estado y ex asambleísta. También el ingeniero Juan Carlos Camacho Dávila, exministro de Estado y ex diputado nacional. Tema, análisis y comentarios de la política nacional. Queremos saber, cada uno economista, el punto de vista sobre esto del cambio de la matriz energética, hasta dónde nos va a llevar a los ecuatorianos y ecuatorianas, por favor. Bueno, yo creo que es mucho más un discurso que una realidad todo este asunto del cambio de la matriz productiva, de la matriz energética. Cambiar la matriz energética es una palabra mayor, es un desafío que no solamente le corresponde al Ecuador, sería un desafío mundial. Porque ¿qué significa cambiar la matriz energética? Es pasar de los combustibles fósiles, el petróleo, el carbón y otros, a otro tipo de combustibles no contaminantes. Eso está muy lejos de que suceda en el mundo, menos en el Ecuador. Yo creo que eso, como digo, es más un discurso que una realidad, porque además lo que vemos es que las acciones gubernamentales lo que han hecho es aumentar la dependencia del extractivismo, no solo petrolero, sino ahora próximamente minero, y yo creo que el sur del país lo conoce con sufrimiento este segundo tema. Y no creo que el tema no sea explotar, no, eso no es, porque un país que tiene un recurso tiene que explotarlo, que tiene que hacerlo adecuadamente, etcétera, claro que sí. Pero más allá de eso, lo que debería haberse hecho en estos 8 años del gobierno es hacer acciones para que cada vez dependamos menos de esos recursos que provienen del extractivismo, cosa que no se ha hecho. Es más, si revisamos las cuentas, cualquiera, exportaciones, producción petrolera, peso del petróleo en el ingreso fiscal, el que usted quiera, va a encontrar enorme peso del petróleo todavía en nuestra economía. Y segundo, hay una cosa que el presidente, es otra contradicción más, por ejemplo, él siempre dice, es absurdo que exportemos choclos e importemos choclotandas, así lo dice. Eso estamos haciendo con el petróleo. Exportamos crudo e importamos gas, diésel y gasolina. En 8 años no se ha hecho un complejo, digámoslo así, en el Ecuador, de refinerías para ser autosuficientes con los derivados del petróleo. Dependemos más que hace 8 años, hoy, de los derivados importados. Eso es un peso gigante en dolarización. Ahora, el punto de vista de usted también, ingeniero, es este análisis y comentarios justamente de esta pregunta, el cambio de la matriz energética. Han planteado como que fuera la panacea para dejar de ser pobres y volvernos ricos a través de un cambio de la matriz energética, sin una explicación real, como la que ha hecho el economista Borja, de lo que significaría hacer el cambio de la matriz energética. Pero es más, en una propuesta de cambio interno que han hecho de cocinas, por ejemplo, de gas a inducción o de carros eléctricos que están este rato haciendo la noticia rimbombante, que han firmado un convenio para que se puedan importar exonerados de impuestos los carros eléctricos. Resulta que uno no puede gastarse nada antes de tener en la mano, en el bolsillo, si se trata de un gasto. La electricidad todavía no la tenemos, todavía no están los proyectos hidroeléctricos funcionando, todavía puede ser que tengamos toda esa capacidad. Pero tan dudan ellos que van a tener esa capacidad, tal es la duda propia del gobierno, que siguen inaugurando centrales térmicas donde queman diésel y búnker. En Esmeraldas una gigantesca unidad, en Quevedo otra gigantesca unidad. Y entonces es un discurso de propuesta engañosa. La Defensoría del Pueblo debería actuar ahí, suspender toda propaganda sobre aquello. Imagínese usted que hoy mismo están haciendo una campaña terrible donde le tienen a las amas de casa asustadas que el tanque de gas va a explotar. Hemos vivido con el tanque de gas desde el año 88, que se hizo masivo el consumo del gas. Y ahora en las radios, en la televisión, en los periódicos, dice, tenga cuidado porque hay que cambiar la inducción porque el tanque explota. ¿Cuántos se han muerto? ¿Y acaso por circuitos eléctricos también no se muere gente? Cuando falta la seguridad industrial, falla todo. Entonces, es una mentira más la que están sosteniendo que el cambio de la matriz energética se va a producir en este gobierno. Las cocinas de inducción, esta es lo que usted acaba de indicar, quizás es una presión en subir el precio del tanque del consumo mismo para los hogares, y quizá por ahí es cuando nos ponen sobre la electricidad, que allá vamos, y vamos allá.
El tema es electoral, lo que no tiene es el valor para tomar la decisión de quitar el subsidio al gas, que de paso hoy con la baja del precio del crudo ha bajado también el subsidio. Entonces debería ser un buen momento para sincerar todas las cuentas de la economía y decir no va más el subsidio al gas. Y ahora sí escoja, ¿quiere gas o quiere cocina de inducción o cocina eléctrica? ¿Cuánta alternativa más puede haber? Pero no tienen el valor porque quieren tomar la decisión después de las elecciones del 2017. O sea, el 2017 ganan las elecciones supuestamente, después de servirse la fanesca, y ahí toman las decisiones. Pero tenga la plena seguridad que esa fanesca les va a indigestar de tal forma que no van a tener una tranquilidad electoral. Economista, el tema de las cocinas de inducción. La gente, los ciudadanos, los ecuatorianos se quejan y se han quejado y se van a seguir quejando, ¿no? Porque no solo es eso, sino hay que cambiar todo lo interno dentro de las viviendas. Y ahora, ¿y qué pasa con los que no tienen el servicio eléctrico? ¿Cómo se puede hacer eso? Mire, como digo, ahí también hay un discurso que es más discurso que realidad. La gente, para hacer un cambio drástico de cultura, demora muchos años. Yo no digo que per se las cocinas de inducción sean malas, no, por el contrario, en algunos casos pueden mejorar la seguridad, etcétera, etcétera, pero implican una gran inversión no solamente para el país, sino para la familia, porque junto con la cocina de inducción usted tiene que comprar las ollas y tiene que comprar no una, pues, tiene que comprar por lo menos unas 3 ollitas, ¿no es cierto? Y si no, no va a poder cocinar, etcétera. Tiene que hacer modificaciones en las tomas de electricidad. Dicen que las están haciendo gratuitamente las empresas eléctricas, habría que ver. Y el otro tema, no tendría que irse la luz. Yo el otro día preguntaba en un local, ni siquiera un recinto, era una ciudad, ¿no? En Puerto Viejo. Se fue la luz en la mañana. ¿Qué hubiera pasado con cocinas de inducción? Los guaguas hubieran ido sin desayuno. Entonces, todavía creo que faltan temas por arreglar. Ojalá en el tiempo lo logremos hacer, porque un cambio de esta naturaleza, claro que ayuda a no tener un consumo tan alto de combustibles fósiles, pero es un proceso que está atado además a lo que señala el ingeniero Camacho, que es el tema de que pesa ya el subsidio a los combustibles y al gas en particular en el erario público. Economista e ingeniero, estamos llegando prácticamente al final, se nos acaba el tiempo, nos quedamos con muchas preguntas, pero esperamos que la próxima vez ampliar este espacio y dialogar con ustedes. Muy importante sería un mensaje de cada uno de ustedes a los ecuatorianos y ecuatorianas por parte de ustedes, como decíamos, para un futuro mejor. Hay que seguir analizando, hay que seguir cambiando quizás en algo la mente de los ecuatorianos en busca del buen vivir que siempre venimos escuchando. Economistas, palabras finales. Mi palabra final es que un pueblo que por temor o por comodidad no ejerce su derecho a participar, a protestar, a criticar, a exigir, es un pueblo que se merece ser sojuzgado. El Ecuador ha sido un pueblo de rebeldes. Históricamente, el Ecuador ha sido un país en el cual varios presidentes malos han sido echados del poder con muy pocos muertos y heridos. Creo que en algún caso uno y en otros casos ninguno. Es algo inédito, un pueblo de valientes. Creo que en este momento corresponde ejercer ese derecho a participar a pesar de todo este andamiaje de represión que ha montado el gobierno. El decreto 016 que expidió el presidente Correa, increíble, un presidente que se dice socialista, prohibir la organización política y prohibir la movilización social y criminalizar a las organizaciones sociales y a los dirigentes, es inaudito, pero no nos amilanemos, como decía Velasco Ibarra, un pueblo amilanado es un pueblo fácil de dominar. Ingeniero, esta es la hora de que los ciudadanos que no han participado en política, los ciudadanos que están en la vida común, en la lucha diaria por sostener su hogar, participen, se integren, se enteren. Hay medios de comunicación que todavía no se han alineado al gobierno, que dan las noticias como son, que abren las puertas a todos los que podemos hacer opinión. Hay que escuchar en estos medios para que puedan participar directamente en las decisiones, porque de lo contrario solo con la versión oficial los van a confundir. Yo no digo que este gobierno ha sido pésimo, buenas cosas sí ha tenido, pero perfecto, como ellos quieren hacer aparecer para eternizarse, no es. Por lo tanto, debe darse los procesos en orden. El pueblo tiene que hablar democráticamente.
primero para la reforma constitucional y después para elegir. Si ahí le reeligen al presidente de la República con una reforma constitucional aprobada por el pueblo, bienvenida a la reelección, respetaremos y seguiremos luchando. Pero de lo contrario, se convertirá en un dictador disfrazado de una elección, como lo han hecho en otros países, como lo suelen hacer. Inventan, simulan una elección, tienen el control electoral, tienen el control de participación ciudadana, tienen el control de gran parte de la prensa y dirán ganamos, y no habrá forma de contrarrestar esa verdad de que han ganado. Son las 8 de la mañana con 32 minutos, llegamos al final de entrevista en vivo, Pulso Ciudadano al aire a través del informativo El Mercurio, primera emisión en la comunidad. Hemos dialogado con nuestros invitados, el economista Diego Borges, ministro de Estado y ex asambleísta, y también el ingeniero Juan Carlos Camacho Dávila, ex ministro de Estado y ex diputado nacional, tema análisis y comentarios de la política nacional. Amigos, hasta aquí les acompañó su amigo de siempre, Rubén Freire. Se viene Panorama Deportivo. Gracias y buenos días.